Hola, bienvenidos a este foro Enciende el Cosmos. Muchas gracias a todos por venir. Hoy es un día muy especial porque estos foros se retoman después de la pandemia y creo que es una buena noticia para la divulgación y para la ciencia en Canarias. Yo soy Verónica Pavés, soy periodista científica en el periódico El Día y La Provincia y también soy autora del libro que tenemos hoy, del que vamos a hablar, que es Blas Cabrera, una vida magnética. Están conmigo y me acompañan también dos profesores de la Universidad de La Laguna que nos van a ayudar un poco a introducirnos también en la vida de Blas Cabrera, que es lo que vamos a intentar hacer hoy. Aquí, a mi izquierda, tengo a Justo Hernández, que es profesor titular de Historia de la Ciencia de la Universidad de La Laguna, en el que lleva investigando y enseñando desde 1992. También es doctor en Medicina y Cirugía y se formó en Historia de la Ciencia en la Universidad de Valencia. Buenas noches, Justo. Y también me acompaña, un poquillo más allá, Rafael Sala Mayato, que es doctor en física y profesor titular de esta materia en la Universidad de La Laguna. Su investigación se centra en los fundamentos de la física cuántica y ha escrito un libro de divulgación que es maravilloso también, sobre mecánica cuántica, llamado La estela invisible. Bueno, hoy vamos a hablar de Blas Cabrera. Seguramente a algunos no les suena de nada ese nombre, ¿no? ¿Quién es Blas Cabrera? Bueno, pues Blas Cabrera es canario y es probablemente uno de los físicos más importantes del siglo XX. ¿Y por qué lo digo? Blas Cabrera era un portento de científico, nos trajo la ciencia experimental a España, en lo que se refiere a la física, y además era un hombre, pues yo creo que muy canario. A mí me gusta decir que es muy canario porque tenía una personalidad muy de aquí que se llevó por todo el mundo, se llevó a Canarias por todo el mundo. Y creo que eso también es importante. Estaba en los congresos de física más importantes del mundo. Estuvo en los congresos Solvay, que eran pues en ese momento los encuentros más importantes de la ciencia en Europa. En el que participó junto a otras reconocidas personalidades, quizá no tan conocidas como Blas Cabrera, como Albert Einstein o Marie Curie. Y allí debatían, allí fue él invitado por Albert Einstein y por Marie Curie, por todas las cosas que hacía en física cuántica. Y en este libro, que hoy les tengo aquí y que pueden ver también afuera, lo pueden comprar cuando salgan, lo que intento traerles es una visión un poco más humana de Blas Cabrera, porque cuando hablamos de científicos, siempre, o casi siempre, los vemos como esos seres inalcanzables que están ahí, que hacen cosas muy interesantes, pero que no entendemos la mitad de lo que hacen y que no se dedican a nada más. Entonces, quise reflejar un poco cómo era Blas. La historia de Blas comienza pues, en la barriga de su mamá y después nació en nada menos que en Lanzarote, en una isla totalmente, en ese momento, remota, en el que estaban ocurriendo algunas cosas, una crisis, una situación un poco complicada. Por eso quería preguntarle a Justo, que él, como es historiador de la ciencia, seguro que nos puede explicar muchísimo mejor, ¿cómo era la vida de Lanzarote en aquellos años? ¿Y en qué situación se encontraba la ciencia en aquellos años, Justo? Hombre, la vida de Lanzarote pues era la propia de una sociedad agrícola, pues con los cultivos que había allí, el vino, pero sí había las fuerzas vivas, ¿no? que siempre se dice, ¿no? Porque el padre de Blas era notario, ¿no? O sea, que eso es importante, o sea, que una de las personas con más entidad en Arrecife, ¿no? Es decir, que la estructura de gobierno, diríamos, pues el boticario, el médico, el notario, o sea, que sí, eso, o sea, se mantenía esa idea, pero sí, es una
Lanzarote es pobre, ¿no? En el siglo XIX, bueno, yo creo que si leemos Mararía, de Arocena, pues ahí se ve, ¿no? Es decir, pero creo que la familia, el seno familiar de Blas es en ese sentido un poquito distinto. Es decir, que era un notario y además en esa época Blas nace en 1878, pues es una persona con gran capacidad. Después de la ciencia, efectivamente, o sea, Blas en sus escritos habla mucho del atraso de la ciencia, ¿no? Del atraso. Y claro, esto hay que matizarlo en el sentido de que, claro, la física, vamos a romper un poquito un tabú, ¿no? O sea, ustedes han oído hablar de física, de la física cuántica, pero es que la física, cuando va a estudiar Blas en la universidad, no existía facultad de físicas, ¿no? Ya bastante fue con que era la facultad de ciencias, que acababa de separarse de la facultad de filosofía y letras. O sea, porque la física, es decir, tal como estaba estructurada en la universidad desde la Edad Media, pues todo era artes liberales y solo había pues 2 o 3 carreras fundamentales. En ese sentido, bueno, estaba medicina, por eso Galileo estudia medicina, para buscarse, bueno, no termina, ¿no? Pero para buscarse una salida, ¿no? Entonces, y después también es importante que así como la primera mitad del siglo XIX es catastrófico en España, las guerras carlistas, Fernando VII, Napoleón, o sea, hay una crisis brutal en España con la invasión napoleónica. Creo que no somos conscientes de lo que supone la invasión francesa, supone la pérdida de América, o sea, con lo que eso significa, es una pérdida irreparable, ¿no? Y después las guerras carlistas, o sea, no hay nada, ¿no? Pero a partir del año 50, en 1850, 50 y tantos, aparece la ley Moyano, ¿no? De Claudio Moyano, que precisamente permite que la Facultad de Ciencias ya empiece a existir. Claro, son ciencias, ahí está todo, está física, está geología, está historia natural, lo que ahora sería biología. Entonces, pero empieza, se podría decir que el país empieza a funcionar de otra forma con la reforma de los estudios universitarios, con Moyano, y después también empiezan, y esto claro, no se sabe, no se sabe mucho, es decir, Isabel II, que también, bueno, pues no tiene buena prensa, pues, ampara bajo su patronazgo de la corona, pues hay varias expediciones, ¿no? La más importante es la expedición del Pacífico, el 60-64 más o menos, o sea, salen de España, pero bueno, van a Chile, van hasta California, llegan, ¿no? Y entonces traen una cantidad ingente de material, de insectos, que tardarán muchos años en estudiarlos, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de las personas que será fundamental y es un gran biólogo es Ignacio Bolívar, que es el que contesta a Blas en su discurso de entrada en la Real Academia de la Lengua, ¿no? Entonces, primero las expediciones, también a Marruecos, a Río Muni, es cierto. Y en ese contexto vemos, ¿no?, que nace Blas Cabrera, en ese contexto científico, en un contexto, pues como has dicho, es un contexto de pobreza en casi todos los hogares. Está en Canarias, que como sabemos tampoco es pues, el aladiz de la riqueza, y su familia, gracias a su posición, entre otras cosas, consigue trasladarse a Tenerife. Y Blas Cabrera vive casi toda su vida, casi toda su infancia en Tenerife. Estudia en el colegio que ahora es Elías Cabrera Pinto, y es un chico que le gusta mucho
le gusta mucho estudiar, pero no le gusta ir al instituto. Entonces no estudia casi nada en el instituto, sino que lo hace casi todo por él mismo. Y ya desde pequeño se le empieza a ver que no le gusta mucho el rollo de ir al instituto y al colegio, porque lo que le enseñan ahí no es exactamente lo más novedoso, ¿no? A él le gustaba, ansiaba el conocimiento y no le gustaba mucho aquello. Entonces pero era un poco superdotado por otra parte, porque a los 16 años él acaba todo, su formación, y como su familia tiene una buena posición, se puede ir a estudiar a Madrid. Porque en ese momento, pues aquí no había universidades, no había ninguna universidad, que solo teníamos hasta el instituto. Entonces él se va a la Universidad Central de Madrid y su padre, que lógicamente siendo notario y siendo él el primogénito de muchísimos hermanos, le dice que se vaya a estudiar Derecho. Y él, bueno, un poco a regañadientes, se va a estudiar Derecho a la que ahora es la Complutense, que en ese momento era la Universidad Central de Madrid. Pero pasó algo. Pasó que, primero, que era muy bueno en ciencias, eso ya lo venía ya teniendo, y luego que bueno, se encontró con alguien que le cambió totalmente lo que iba a estudiar. No sé si si saben quién es, a lo mejor lo han oído, pero Santiago Ramón y Cajal estaba siempre en un café que se llamaba el Café Suizo, y allí era donde se encontraban todos los científicos en la época, todas las grandes personalidades, todo lo que es la universidad se encontraba allí para charlar sobre diversos temas, ¿no? El conocimiento estaba ahí flotando en el ambiente. Y Blas se encuentra con Santiago allí, que dice él en varios discursos que le lleva por la senda de la física. Y él es así como acaba de estudiar física. Yo quería preguntarle a Rafa cómo se imagina él ese café suizo. Hola, buenas tardes. Pues no lo sé, lo que sí me imagino es las conversaciones que podían tener entre ellos. Es decir, siempre que hablamos de sociedades en donde, como decía Justo y como mencionabas tú también, en aquella época había el nivel de enseñanza básico en España era muy bajo. Había mucho analfabetismo, etcétera. Y suele ocurrir también que cuando nos encontramos en sociedades de ese estilo, pues luego la gente que pertenece a un estrato social superior está muy, muy bien formada, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando leí algo de lo que luego hablaremos, ¿no? de la visita de Einstein a España, si tú lees el artículo en donde el periodista del ABC explica lo que es la teoría de la relatividad, te puedes asustar, porque es un artículo que lo puedes entender si sabes física, ¿vale? Si no, es muy complicado. Entonces, yo me imagino que ellos allí pertenecían a una élite y tratarían temas de bastante nivel y formarían un coto muy cerrado. Ahora, un coto muy influyente también, ¿no? O sea, yo creo que la figura de Ramón y Cajal fue imprescindible porque fue el primer gran investigador español que yo conozca, y probablemente Justo puede añadir algo más, pero fue el que realmente dio un paso de calidad hacia el extranjero, y fue cuando la ciencia del extranjero empezó a mirar por primera vez hacia España. Costó mucho, pero desde luego fue la primera vez en que alguien se planteó la posibilidad de que en España se podía hacer ciencia de mucha calidad, ¿no? De hecho, Santiago ya hablaba de esas cosas, Santiago Ramón y Cajal, incluso antes de ganar su premio Nobel, que fue posterior, y ya ahí hablaba muy fervientemente de que en España iban muy atrasados en muchísimas cosas en la ciencia, y daba discursos que a día de hoy todavía muchos de ellos podrían ser verdad, porque habla de pues un retraso en la ciencia, de que hace falta invertir más en ciencia, y no sé si eso les suena de algo, pero yo lo sigo oyendo muy a menudo todavía a día de hoy. Entonces, en ese café suizo, ¿no? Tendría que pasar de todo. Y ¿cómo creen que fue ese cambio? ¿Por qué creen que
de repente hubo ese cambio y llegó Ramón y Cajal y cambió todo en España? No, hay una tendencia que es falsa, que es pensar que Ramón y Cajal es una especie de Adán, o sea, el adanismo, una persona que surge en un desierto por generación espontánea, ¿no? Una palmera en un desierto, y no es así. Es decir, después de las expediciones a las que me he referido, hay una serie de científicos. Claro, hay que tener en cuenta que la física, entre comillas, no existía. O sea, lo que hace Blas es estudiar en la Facultad de Ciencias. O sea, esto es muy importante, ¿no? Y entonces Cajal tiene, antes de él, Cajal ya pertenece a la generación de sabios, pero antes de él tiene una serie de generación intermedia, o sea, tiene un maestro Cajal, y varios, pero sobre todo uno, Aureliano Maestre de San Juan, que es catedrático en Madrid. O sea, que Cajal no sale como una espora, esto es clave, ¿no? Y efectivamente Cajal es verdad que se da cuenta de nuestras carencias, sale al extranjero, es realmente, aparte de un grandísimo investigador, porque estamos acostumbrados a pensar que Cajal es un médico, un histólogo, pero es el mejor biólogo que hemos tenido, es la histología comparada. O sea, a Ignacio Bolívar le llaman, en un momento como cortesía, le llaman primer biólogo español y dicen, no, es Cajal. Entonces, Cajal sí tiene, aparte después hay la escuela de Cajal que sigue, o sea, la herencia de Cajal, lo más importante, sigue ahora, y entonces, aparte de sus logros, es un gran incitador a la ciencia, y eso es lo que en el Café Suizo le mete en la cabeza a Blas, la idea de que si tú no haces nada por la ciencia, te van a colonizar y vas a vivir del cuento, vas a ser un parásito, si no te comprometes. Y entonces eso es lo que le lleva a Blas a ir a la Facultad de Ciencias. Es la ciencia en general, es lo que se hablaba en ese entorno, en esa época, ¿no? Y entonces creo que es importante que nos quedemos con esto. Cajal no es una espora que viene de Marte, ¿no? O sea, tiene unos maestros y Blas también, aunque esto todavía no lo conocemos bien, pero Blas también tiene. Sí, muchos de los catedráticos que estuvieron con él y que le dieron clase y posteriormente también fueron sus mentores, estuvieron ahí. Entonces, Blas, en ese contexto, se cambia de carrera, se lo notifica a su familia. Su familia no sabemos cómo se tomó. Yo pienso que se lo habrá tomado regulinchi al principio y que luego ya habrá entrado por vereda. ¿Qué le vamos a hacer? El chiquillo quiere estudiar física. Y porque el padre siempre lo que quería es que estudiaran algo que les diera de comer. Y eso, la física en ese momento, no sé ahora cómo está, pero en ese momento no daba, ¿no? Entonces él empieza a estudiar. Pero claro, tiene un problema. Y es que en España no se experimenta. No hay experimentación de física. No existe la experimentación de física. No existe prácticamente la física, como estaba diciendo justo. Entonces, él, pues, con pico y pala, empieza un poco a pedir que haya unos buenos recursos para la ciencia. Y su tesis doctoral, de hecho, ni siquiera va sobre lo que luego sí haría, que es estudiaría el magnetismo de ciertos elementos, que a lo mejor lo conocen por la prensa, que ha salido mucho, las tierras raras. Él estudiaba cómo se movían con el magnetismo, o cómo, bueno, después lo contará mejor Rafa, pero estudiaba eso. Y su tesis fue sobre la variación diurna del viento, algo de meteorología. Porque en ese momento, y tiene mucho sentido, porque en ese momento él lo que hacía era pues, pensar en qué se iba a dedicar, como cualquier jovenzuelo, ¿no?, que estaba saliendo de la carrera. Estaba pensando, pues a ver, puedo dedicarme o a la meteorología y estar en el cuerpo de meteorólogos, que son físicos, y tener un sueldo y saber que voy a seguir dedicándome a esto, o puedo ser catedrático. Y entonces ahí hay una figura también muy importante, que es uno de sus mentores, como estaba diciendo justo, que le dice, mejor ser catedrático, porque yo me voy a jubilar dentro de poco y tú puedes aquí hacer mucho, mucho. Y efectivamente
consiguió hacerse catedrático. Hubieron en ese impasse de su historia y de su ciencia, sobre todo cuando era muy joven, hubo un momento muy relevante de su vida que no se ha narrado con tanta efusividad como quizá la imaginé yo en el libro, y es el momento de la muerte de su madre. Su madre muere en 1900 y tuvo que ser un trauma enorme para él, porque de estar publicando constantemente, de estar publicando artículos constantemente, aunque fuera de estos de leerse lo que venía fuera y traerlo aquí, dejó de escribir. Un año entero sin escribir. Hombre, algo duro tuvo que pasar en ese momento para que dejara de escribir. Y efectivamente era la muerte de su madre. Después de eso, conoce a su mujer. Su mujer es un pilar fundamental en su vida. Y María se llama. Y empieza a obsesionarse empieza a hacer física y empieza a obsesionarse muchísimo con la teoría de la relatividad de Einstein, pero muchísimo, hasta el punto que fue la primera persona que trajo la teoría de la relatividad de Einstein a España. ¿Por qué era tan importante divulgarlo en ese momento, Rafael? Bueno, a ver, la teoría de la relatividad especial, digamos, que es elaborada por Albert Einstein en ese famoso año milagroso de 1905, ¿de acuerdo? Era una teoría bastante relativa, aunque había gente en aquel entonces que decía que muy poca gente comprendía la teoría de la relatividad, pero yo tampoco creo que sea así, yo creo que eso es un mito. Yo creo que había gente que la entendía. Luego, posteriormente, desarrolla la teoría de la relatividad general, que digamos que es la teoría que pretende aunar lo que es el electromagnetismo con la teoría gravitatoria, y él desarrolla unas ecuaciones. Esta teoría la desarrolla en 1914, por ahí, más o menos, pero en 1923, cuando Blas Cabrera lo trae, es justamente el año en que Alexander Friedman da la solución de las ecuaciones asociadas con la teoría general de la relatividad, en esas soluciones se apoya, digamos, lo que hoy entendemos por la cosmología, que es lo que estudia el origen del universo y todo lo que es la física relacionada con el cosmos, ¿no? Entonces, ya esto es, vamos, por una cuestión, vamos, para Blas Cabrera tenía que ser algo fantástico, porque él se empeña muchísimo en transmitir ya no solo entre sus colegas de profesión, sino también al público en general, cuál es el significado de la teoría de la relatividad en todos sus puntos, ¿vale? Y eso que él al principio estuvo involucrado en investigaciones justamente relacionadas con la posible existencia del éter, que era una teoría que él estuvo al principio defendiendo. Luego se demostró, primeros experimentos que intentaron demostrar que el éter no existía. El éter era como una especie de sustancia que lo permeaba todo, que estaba ahí en el espacio, y era a través del medio por el cual se propagaba la luz, ¿no? La radiación, ¿vale? En aquel entonces, pues la luz se consideraba que era una onda, y todas las ondas que se conocían en aquel entonces pues necesitaban de un medio para propagarse, ¿no? Cuando tú tiras una bola al agua, pues el medio en el que se propaga esas olas pues es el agua. Cuando estamos hablando, pues tenemos el aire, ¿no? Hay un medio por el que se propaga el sonido. Pues en aquel entonces se pensaba que las ondas de luz, tenía que existir un medio por el que se propagara, y ese era el éter. Y él estuvo defendiendo esa teoría. Después de 1910 ya se hicieron los experimentos clave por los que se demostraron que efectivamente ya no existía ese medio, y él se esforzó muchísimo. O sea, en ese sentido era una persona bastante científica, bastante coherente y bastante humilde. No tuvo ningún problema en decir, pues señores, yo que he defendido esto, pues la ciencia es la que es,
y voy a defender, y ahora voy a intentar transmitir todas las ideas relacionadas con la teoría de la relatividad. Y luego era simplemente, yo supongo que también por una especie de curiosidad profesional. O sea, él como físico, cualquier persona que estudie física, y no solo las personas que estudian física, cualquier persona de la calle tú le hablas de la teoría de la relatividad y de lo antiintuitiva y contradictoria que es respecto de nuestros sentidos, que te llama la atención. O sea, muchísima gente se queda como enganchada a cómo va a ser esto posible, cómo es que esto sea, cómo puede ser esto así. Bueno, pues resulta que es así. Entonces, yo creo que él tenía ahí una motivación enorme en divulgar la teoría de la relatividad. De hecho, bueno, fue algo que no muchos saben por el silencio que ha tenido su figura posteriormente, pero Blas Cabrera era un gran divulgador de la ciencia, además de muy buen científico, muy buen experimentalista. También era muy buen divulgador, hasta el punto de que en alguna ocasión vuelve a Canarias, porque él siempre volvía, aunque se haya ido a Madrid, siempre volvía. Entonces vuelve a Canarias y da una charla en el Ateneo sobre sus movidas en aquel momento, también te digo. Y lo que habla, lo que dice el cronista, que lo recoge, es que qué bien, nos hemos enterado de lo que ha dicho. Es que en ese momento la gente quería saber de ciencia, quería saber todo esto de la teoría, las teorías de Einstein, quería conocer todo lo que estaba pasando. Einstein no era un buen divulgador, lo siento por él, pero no era muy buen divulgador. Y sin embargo, Blas Cabrera sí lo era. Y entonces a todo el mundo le gustaba mucho que fuera a distintos auditorios a explicar a distintas personas que podían tener pues, formación o no, y lo hacía muy bien al parecer, porque eso es lo que recogen las crónicas de la época. Lo que quería comentar ahora también era un poco, estaban en ese 1905 y estábamos diciendo que en España, bueno, pues la situación no era quizá de la ciencia, estaba intentando remontar, sobre todo en lo que se refiere a la física, porque de biología, pues con Ramón y Cajal ya había empezado ya ese aumento, esa mejora. Pero ¿cómo estaba en Europa? ¿Qué es lo que se está haciendo en Europa justo en ese momento? No, pues, hombre, se estaba haciendo bastante. Es decir, está hay una serie de grandes investigadores. Bueno, está Marie Curie, o sea, está Einstein, está Schrödinger, o sea, hay una gran floración. Es que realmente la física es la ciencia que más ha crecido. O sea, en el siglo XX ha crecido más que en todo el tiempo anterior. O sea, es una auténtica revolución. Todo el tema de la relatividad y después de la mecánica cuántica. O sea, es una pasada, ¿no? Entonces, pero también déjame insistir, o sea, en 1905 ya empieza a tener Blas discípulos, que es muy importante. La escuela de Blas Cabrera de la física. O sea, no está tan mal. O sea, porque están ahí bueno, está, por ejemplo, Enrique Moles. Está, por ejemplo, bueno, aunque después, bueno, pues pudo haber algunas roces, ¿no? Julio Palacios. Está Arturo Duperier, o sea, hay una escuela de Cabrera, creo que es igual que la escuela de Cajal. O sea, en ese sentido, pero es verdad, o sea, no es el nivel que hay en el extranjero, pero sí ya, gracias a Cajal, por la Junta de Ampliación de Estudios, la institución libre de enseñanza, empiezan a salir al extranjero todos. Eso es muy importante, lo de la Junta. Salen todos, es una maravilla. Sí. Fue un momento, creo que fue un momento, un antes y un después, ¿no? La Junta de Ampliación de Estudios era como un poco las becas, ¿no? Que se daban para que los científicos pudieran salir al extranjero. Y hasta entonces no había, cada uno se lo sufragaba un poco como podía o no iba nunca al extranjero, que también ocurría. Entonces, se crea esa Junta de Ampliación de Estudios que fue, pues ya digo, muy importante, tuvo un papel fundamental para el desarrollo de la ciencia en España,
ya diremos posteriormente todo lo que consiguió, pero consiguió muchas cosas. Y Blas Cabrera se pudo ir por primera vez al extranjero gracias a esa Junta de Ampliación de Estudios que había empezado a correr unos años antes con Santiago Ramón y Cajal como presidente, ¿no? Como el que daba las órdenes un poco de quién iba y quién no. Y se fue, Blas Cabrera por primera vez al extranjero se fue a Suiza. Se fue con su compañero Enrique Moles, que era muy amigo de él, era químico, y los dos hacían un tándem increíble. Al parecer, hacían una ciencia los dos, unos experimentos que eran muy valorados en Europa. Bueno, en aquel momento no, en aquel momento eran simplemente unos jóvenes que iban pues, a buscarse la vida, a ver a uno de las personas que era la más importante en ese momento, que era Pierre Weiss. Pierre Weiss era también físico y también estaba pues, haciendo varias teorías, estaba intentando buscar en ese momento lo que se llamaba el magnetón, entre otras cosas, que era, bueno, lo explicas tú mejor, Rafa, que lo del magnetón, que yo a lo mejor me lío, que esto es muy técnico. ¿Me puedes explicar lo del magnetón tú? No, a ver, no hace falta tampoco que nos metamos en exactamente lo que significa, pero básicamente, o sea, la materia tiene propiedades magnéticas, es decir, cuando a nivel cuántico, a nivel atómico, incluso aún más abajo, a nivel de partículas elementales como electrones, etcétera, cuando una partícula cargada se mueve y rota alrededor de un determinado eje, pues resulta que eso genera un campo magnético, ¿no? Entonces, las propiedades magnéticas de la materia a nivel macroscópico se pueden explicar en términos de los momentos magnéticos que generan las partículas atómicas y subatómicas en su movimiento. Para decirlo de una forma muy, muy simple, ¿no? Bueno, que se movían las partículas. Bueno, estaban intentando medir de alguna manera. De forma simple, ¿eh? Ya. Estaban intentando medir, sí, es complicadísimo lo que estudiaba, pero estaban intentando medir y tener una medida, una constante, como hay en otros, para sus fórmulas, que pudiera decirles que con esta fórmula va a dar esto, siempre, ¿no? Es una cosa que le gusta mucho a los físicos, les gusta mucho a los matemáticos también. Entonces, eso es importante porque básicamente gran parte de la carrera de Blas Cabrera se basó en intentar encontrar ese magnetón e intentar corroborar los cálculos de Pierre Weiss, ¿vale? Y eso era muy importante porque tenía que ver también con la física cuántica y con todo ese debate que se estaba abriendo sobre si existía o no la física cuántica. Entonces, en ese contexto, pues él se va tan feliz de la vida a Suiza, al laboratorio de Pierre Weiss. Y cuando llegan allí Enrique Moles y él, pues resulta que no habían avisado a nadie y casi no los cogen. Y bueno, el doctor Pierre Weiss le dijo, bueno, quiero decir, ¿qué hacen ustedes aquí? No sé quiénes son, no me han llamado. Y les deja darse unas vueltas, pero le dice, aquí no se pueden quedar, se tienen que ir. Y por algo del destino y también porque el hombre les vio, les dijo, a los días les dijo, vamos a hacer quédense aquí, he encontrado un sitio, les dijo. Debajo de unas escaleras les puso una mesa y les dijo, he encontrado un sitio para ustedes, aquí se quedan. Y les dejó ahí debajo de una escalera y les dijo, venga, hagan este experimento que este señor, otro de mis colaboradores, no ha podido hacer, él pensando que sería algo imposible, y a ver si les sale. Y efectivamente les salió. Y claro, se quedaron tan maravillados con los dos, tanto con Blas como con Enrique, que siguieron haciendo experimentos allí durante todo, por lo menos esa beca que tenían, ¿no?, de traslado. Y allí empezó una larga relación con Pierre Weiss, pero también empezó ahí en Suiza una relación quizá luego más importante incluso que la de Weiss, que es la de Einstein, porque Einstein estaba también por ahí en ese momento, en Zúrich. Y bueno, se encontraron, tampoco fue un gran encuentro, pero se encontraron, se conocieron, se pusieron cara, como se dice. Y después ya empezó como otra relación también muy importante, que es la de Einstein, que hemos hablado esta noche de algunas cosas, que fueron las que llevaron a que en 1923 Einstein viniera a España de la mano de, entre otros, de Blas Cabrera.
Y seguramente esa fotografía, si alguno la ha visto, esa fotografía en blanco y negro, que es muy impactante, ¿no? De ver a Albert Einstein paseando por Madrid y con un señor que también lleva bombín y no sé qué, y es Blas Cabrera, ese señor, un canario, ni más ni menos. Y gracias a esa relación que tenían, finalmente Blas Cabrera llega a esos congresos que les decía al principio, los congresos más importantes de la física internacional, que son los congresos Solvay. Ya para ese entonces, que eso fue en 1930, para aquel momento, Blas Cabrera era una entidad. Era una persona muy reconocida en todo el mundo, no solo en Europa. Él viajaba mucho a América Latina y tenía mucha relación con América Latina también. Y en América Latina, bueno, le adoraban. Y llegó allí en el Solvay en el 30. Y allí en el 30, ¿qué se estaba hablando? Se estaba debatiendo sobre lo que decía antes, sobre la física cuántica, sobre si existía, o más que si existía, si nos servía la física cuántica para explicar lo que estaba sucediendo a nivel atómico. El final ya lo sabemos, ¿no? Se ve que sí, porque ahora lo estamos usando, pero en ese momento no se tenía ni idea. Había unas contradicciones muy grandes y unas personas que estaban muy a favor de la teoría. A favor de la teoría estaba, por ejemplo, Niels Bohr, estaba Schrödinger y estaban otras personalidades que seguramente ustedes conocen. Y por otra parte estaban otras personas que no lo veían, ¿no? Que era, por ejemplo, Albert Einstein y su famosa frase de Dios no juega a los dados, que lo decía porque la física cuántica básicamente se basa en probabilidades y entonces él entendía que esas probabilidades no podían ser. Entonces que eso no podía explicarlo, que estaba muy bien como fórmula, pero eso no podía explicar lo que estaba ocurriendo. Y luego teníamos a gente que estaba en medio, poco escorados hacia otro tipo de teoría, que está Blas Cabrera. Y Blas Cabrera fue un gran divulgador de eso, básicamente, de esas teorías. Las divulgó por todo el mundo también. Y de hecho, tuvo una contribución que quizás haya abierto de alguna manera también el hecho de que finalmente la física cuántica se haya quedado con nosotros, ¿no, Rafa? Sí, bueno, a ver, la física cuántica, cuando tú dices eso, el famoso conflicto, ¿no? Por ejemplo, entre lo que era, lo que se llamaba en aquel entonces Escuela de Copenhague y cuyos adalides, digamos, eran sobre todo Bohr y Heisenberg, y por otro lado estaba de Broglie y Einstein. A ver, con la física cuántica pasa una cosa, es decir, la física cuántica es la teoría física de más éxito jamás desarrollada. A la física cuántica no se conoce un solo experimento que no se pueda explicar utilizando física cuántica a nivel microscópico. Es una teoría que ha tenido un éxito apabullante. Sin embargo, existe el problema de cómo interpretar esa teoría. Y ahí es donde surgía realmente la problemática, ¿no? Porque a Einstein lo que no le gustaba es que, o sea, digamos que la posición de Bohr era, yo tengo una teoría, y la de Heisenberg, yo tengo una teoría que tiene unos fundamentos matemáticos y cuando la aplico para resolver un problema funciona. Y tiene un carácter predictivo y cuando la teoría te dice que cuando yo voy a medir la energía de un átomo de tal cosa sale tal cantidad, pues tú vas al laboratorio, lo haces y sale. Otra cosa es, bueno, pero ahí dentro, ¿qué hay? Y ese era el problema de Einstein. De hecho, es un problema que sigue, ¿no? Ese. Sí, o sea, el tema de la interpretación de la teoría cuántica, o sea, todo ese formalismo sabemos que funciona, pero ¿qué es realmente lo que hay ahí debajo? ¿Qué es un electrón? O sea, nadie ha visto un electrón, eso no se puede ver. O sea, la física, Bohr decía, no, la física lo que hace son modelos que funcionan, y los modelos lo hacemos nosotros a como nosotros las entendemos. Eso sí, tienes la criba de lo que es el método científico. Tú puedes tener una teoría muy bella, pero si el experimento no verifica esa teoría, hay que desecharla inmediatamente, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la cuántica es infalible. Lo que pasa es que existe ese problema de interpretación. Por eso, igual, ustedes también habrán oído
habrán escuchado lo de la interpretación de los muchos mundos, de la mecánica cuántica, la interpretación de los universos paralelos, la interpretación causal de la mecánica cuántica, la de las historias consistentes. Resulta que todas tienen un formalismo matemático que hace las mismas predicciones, pero luego lo que dice que hay debajo es distinta a cada una de ellas. Y lo que ocurre es que no hay ningún, digamos, experimento que sea capaz de discernir cuál de ellas es la correcta. Entonces ahí hay un problema de interpretación, pero funciona perfectamente, está en las bases de la química, está en las bases de la biología. La mecánica cuántica explica realmente cualquier, digamos, fenómeno que tenga lugar tanto a escala microscópica como luego a escala macroscópica. De hecho, ahora el gran reto es, digamos, unificar la teoría de la gravitación con la mecánica cuántica, y eso está abriendo unos campos de investigación muy interesantes a nivel de lo que ocurre en los agujeros negros, etc. Pero eso para mí, por ejemplo, es ciencia ficción, porque eso es prácticamente, o sea, es muy difícil experimentar con eso. Y ahí Blas Cabrera, ese es el gran mérito de Blas Cabrera. Blas Cabrera fue un señor que era muy minucioso en sus experimentos, era muy detallista. Y los experimentos que había que hacer para descubrir las propiedades magnéticas de la materia eran muy finos. Y él fue capaz de llevarlos a cabo y de hacer un aporte a la solución de esos problemas, que luego fueron elaborados sobre todo por Van Vleck, que de hecho es el experimentalista más citado en el libro más importante que escribió Van Vleck, que a la postre fue premio Nobel, ¿no? Podríamos decir que prácticamente podía haber sido premio Nobel. Bueno, ya eso no sé. Pero bueno, fue muy citado por el premio Nobel, John Van Vleck, que lo encontró allí. De hecho, se encontró con él en el Solvay ese del 30 y le dijo que sus experimentos eran increíbles, ¿no? Que antes de que Cabrera lo supiera, John Van Vleck le dijo, lo has resuelto. Si es que con tus experimentos has resuelto esto. Y yo juego ahí un poco diciendo que no se lo dijera a Einstein, que el pobre se iba a llevar un disgusto el hombre. Y bueno, claro, viendo todo esto, a uno, claro, después de saber toda esa contribución, con quién estuvo, con quién se codeaba, qué es lo que hacía, lo lógico es pensar, ¿cómo puede ser que a día de hoy no lo conozcamos? ¿Cómo puede ser que en Alemania se conozca perfectamente a Einstein, que en Francia se conozca perfectamente a Marie Curie, que en Estados Unidos, ahora que ha salido la peli de Oppenheimer, se conozca perfectamente a Oppenheimer, pero que aquí en España, y más en Canarias, donde estamos, no se conozca a Blas Cabrera? Pues porque Blas Cabrera, dentro de todo, también sufrió una de las peores catástrofes que han ocurrido en España, que fue la guerra civil. Además, por su forma de ser, él nunca quiso ponerse ni de un bando ni de otro. Quiero decir, él era bastante, no tomaba partido de las cosas, sino que le gustaba ser muy metódico en las cosas y que si algo es la realidad, ¿no? Lo veíamos incluso en su ciencia, era un poco así. Cuando le estabas comentando antes, ¿no? De que incluso aunque se equivocaba, aunque defendía el éter, cuando había una realidad palpable, él entendía que eso era la realidad y ya está. No se llevaba por fanatismos ni por lo que fuera. Y en la política él era un poquito igual. Realmente nunca vivió muchas épocas convulsas. Pensemos que en todo ese periodo, porque él nace en el 1878 y muere en el 45, en todo ese periodo tenemos repúblicas, tenemos monarquía, tenemos dictadura de Primo de Rivera, tenemos otra Segunda República y él en todo eso fue rector de la universidad, estuvo en las conferencias científicas más importantes, estuvo en el candelero y nunca le pasó nada hasta que llegó la guerra civil. Entonces, en la guerra civil ocurrió una cosa y es que a él lo pilla en la Universidad de Santander, en aquel momento que ahora es la Menéndez Pelayo, ¿vale? Entonces se encontraba ahí, él era rector de esa universidad, se encontraba fuera de Madrid y le pilló la guerra, el inicio de la guerra le pilló ahí. Hubo algunos sucesos en medio que luego le pasarían factura, pero pudo huir, fue por Francia y volvió por Barcelona hasta Madrid. Y una vez llega a Madrid, él ve que la cosa ahí no marcha.
y le dice a su mujer y a su hijo, el más pequeño, nos vamos de aquí, que tengo una reunión en París. Tenía una reunión de la Institución de Pesos y Medidas de Madrid, de París, y se fue allí a refugiarse de alguna manera, ¿no? Hasta que las cosas estuvieran más calmadas. Y entonces estuvo ahí varios años, pero la República le pidió que volviera a la universidad y él no volvió. Así que lo que hizo la República fue quitarle su sueldo y todo lo que tenía en la universidad y, de alguna manera, apartarle. Entonces él esperaba que con el franquismo la cosa, cuando ya se sabía que Franco iba a ganar, entonces él esperaba volver a España, él siempre quiso volver a España. Cuando estaba en Francia, él quería volver a España. Schrödinger, con el que hablaba mucho, le dijo que se fueran, ¿no? Que vámonos a América Latina, que allí nos van a acoger con los brazos abiertos y esto aquí se está poniendo muy feo, ¿no? Porque ya estaba el nazismo también. Esto aquí se está poniendo feo, vámonos. Y él le dijo que no, porque él quería volver a España, él tenía intención de volver a España. Y de hecho, bueno, Julio Palacios, que también intentó un poco que él volviera, pese a las desavenencias en algún momento, él también intentó que volviera, pero cuando Franco entra al poder, le dice que no. Y además no solo no vienes, sino que te voy a intentar fastidiar hasta en el extranjero. Voy a intentar que no vuelvas, pero ni que puedas estar bien fuera. No vas a poder estar bien. Entonces, incluso se cartea con la Oficina de Pesos y Medidas para instarles a que dejen de pagarle el sueldo a Blas Cabrera. Cosa que Blas Cabrera lo que decide es renuncio. No quiero meter yo aquí a nadie en estos problemas. Y de esa manera consigue irse de París consigue irse hasta México. Que no veas el trajín para irse hasta México en ese momento, porque no se podía ir en barco por Francia porque ya estaba con los nazis, y se va hasta Portugal pasando por España. ¿Qué pasa? Que no podía bajarse del tren. Si se bajaba del tren lo mataban. Así que no pudo despedirse de su familia, solo se fue con su mujer. No pudo despedirse, en concreto, de uno de sus hijos, que no volvió a verlo desde que estalló la guerra. Eso fue en el 41, si no recuerdo mal, más o menos. Se va a México y ya ahí tiene un Parkinson muy, muy avanzado y muere en el exilio en México, en 1945, el 1 de agosto de 1945, una semana antes de la bomba atómica. O sea, que más o menos, para que entiendan más o menos el contexto de dónde estaban, si han visto a Oppenheimer, más o menos saben lo que se estaba cociendo en el mundo en ese momento. Estaba en eso, lo que pasa es que él estaba retirado haciendo su libro y feliz, lo que pasa es que con una enfermedad. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con que no nos haya llegado a este tiempo. Justo, ¿por qué el franquismo quiso represaliar de esta manera a los científicos? Lo primero, permíteme matizarte porque es importante. O sea, no es que Franco quisiera hacer la puñeta a Blas, en fin, en el extranjero, creo que esto es importante. A Franco, evidentemente, no le interesaba de ninguna manera que Blas volviera. Ahora, en el extranjero, el problema es que el Estado español tenía como representante en la Oficina de Pesos y Medidas de París, como representante con sueldo de España a Blas. Entonces, claro, el Estado, desgraciadamente, tenía esa capacidad de decir, mira, ya no nos representas, pero no es que quieran, mira, allá donde vayas. ¿eh? Y después también, es que es importante, es que es un problema muy complicado. Esta es la pregunta del millón. Es que hay que estudiar caso por caso. Creo que el problema, la mala suerte de Blas, entre comillas, es que ya se marchó mayor. Claro, Blas muere a los 65 años. Si hubiera sido un poquito más joven, pues las cosas quizá hubieran cambiado. Porque, claro, date cuenta que Blas tiene, creo que es un familiar directo, que era profesor de física en la Universidad de Virginia y consigue volver. O sea, no es igual los años 40, es decir, al principio yo creo que a un Estado que le interesa primero
recuperarse, si es que se puede hablar así, de una recuperación de la catástrofe de la guerra, no le interesan los profesores, entre comillas, ¿no? Entonces, creo que ese es el problema. Entonces, pero sí después, en los años 50, por ejemplo, en la labor del Ministerio de Educación Nacional de Ruiz Jiménez, o sea, Ruiz Jiménez consigue a trancas y a barrancas traer a Arturo Duperier. Es decir, es verdad que hay su polémica, vuelve y no le dejan poner un laboratorio, en fin, hay problemas. Pero que hay varios que vuelven. O sea, el problema es, yo pienso que en los primeros momentos, si no estabas en España o si no te habías significado, pues te quitaban la cátedra. Eso se puede estudiar, con Blas hay otros cuantos que le despojan de la cátedra, ¿no? Pero ya más tarde, yo creo que ya el Estado se da cuenta que necesita gente, ¿no? Entonces ahí, en los años 50, vuelve gente. Claro, no es lo mismo, eso también es un drama. No es lo mismo volver después de la guerra, por ejemplo, gente tan significada como Ortega, que también antes se nos ha hablado. Ortega es el gran dinamizador de la ciencia en España, el que apoya a Blas, el que le traduce la conferencia de Einstein, la residencia de estudiantes. Es decir, curiosamente Ortega y Marañón, que han colaborado necesariamente en entrar en la República, vuelven a España. Claro, ya no será lo mismo. Ortega no es el Ortega de antes de la guerra. Está nada, no puede hacer nada. Marañón un poco parecido, pero creo que hay que estudiar caso por caso, y creo que es una línea de investigación muy interesante. Por ejemplo, estudiar bueno, la política de Ibáñez Martín, o sea, el segundo ministro de Educación, a ver exactamente cómo se medía eso. Porque es que con la dictadura de Primo de Rivera no ocurrió, o sea, no hubo esa represión tan grande a la ciencia. Sí, no, pero por lo menos. Pero había, o sea, a Marañón estuvo en la cárcel con Primo de Rivera, Unamuno, Valle Inclán, o sea, Primo de Rivera era un militarón, o sea, a Ortega, también a Ortega le dice, tú escribes libros que no te leen, pero no escribas artículos. Es decir, o sea, creo que Primo de Rivera también, o sea, y lo pasa mal Blas, porque Blas llega a ser rector de la central en el 30, antes de que... Entonces creo que sí, o sea, el autoritarismo tiene este problema, o sea, la incapacidad. Luego, por lo menos, se encuentra en América Latina otra situación completamente... No sé si sabes también cómo estaba en América Latina en aquel momento, cómo había evolucionado, porque la ciencia fue estaba muy detrás de lo que estaba en España, y ya estaba en aquel momento, ¿no? Si me deja, yo sí creo también que hay una especie de... que es una cuestión también social, ¿no? Y que incluso la ves hoy día, ¿no? Cuando tú sales, o sea, cuando yo voy al extranjero a trabajar y tengo que buscar, por ejemplo, apartamento, y yo digo que voy a trabajar en tal institución, la gente te mira de otra manera, o sea... Aquí, sí, tú eres científico, un loco, mira tú, ¿qué estará haciendo en la universidad? Mira tú, estudiando no sé qué cosa. ¿Entiendes? La tradición en los países, vamos a llamarlo, pues, digamos, Alemania, Inglaterra, Francia, de mucha tradición en investigación, eso va calando en la sociedad. Y entonces la visión que tiene la gente de los investigadores es totalmente distinta que la que se tiene en España. Date cuenta que en España, pues no sé exactamente cuándo se fundó la primera institución científica, pero en Inglaterra pues nos llevaban 4 siglos de ventaja, prácticamente. Entonces, claro, son cosas, eso se va asimilando en la sociedad, y de alguna manera también
el ser investigador en España era, en aquella época, para la gran masa social, era como, yo qué sé, a lo mejor ser torero en Noruega, ¿sabes? Una cosa bastante rara, ¿no? Eran raras avis, ¿no? Entonces, claro, yo de la persecución y tal, yo tampoco es que sepa mucho, pero tú que lo nombraste antes justo también, o sea, a Duperier también le dieron caña y cuando vino al pobre le quitaron casi todo y de hecho le dijeron de volver porque Duperier estaba siempre en las loterías de que podía ser el primer premio Nobel de física. Él estudiaba radiación cósmica y tal, y era muy bueno, él estudió en el Imperial College de Londres, en la Universidad de Manchester, en el Berwick College también. O sea, era un tipo bastante bueno. Y entonces llegó un momento en que yo creo que las autoridades españolas se dieron cuenta y dijeron, vamos a traer a este hombre porque es capaz que le dan el Nobel y lo tenemos allá afuera, ¿no? Entonces, como quiera que sea, un tema complicado, ¿eh? Y obviamente, claro, caso por caso, claro que hay que estudiarlo, pero yo creo que también hay una cierta inercia de cómo se ve la investigación en un país que tiene siglos de tradición en investigación y otros que no tanto, porque también es verdad, y ahí estoy de acuerdo con Justo, que muchas veces tenemos ignorancia acerca de lo que se hizo en España y se hicieron muchas cosas. A nivel de todo, de biología, de investigación en toda esa Sudamérica, en cuestiones de plantas, de botánica y tal, se hicieron muchísimas cosas. Lo que pasa es que lo ignoramos. Y yo te comentaba el otro día lo que pasa con Agustín de Betancourt, aquí. O sea, un señor que tiene una estatua a la entrada de la Facultad de Ingeniería de San Petersburgo. Un señor que fue un ingeniero que lo conocen en todo el mundo y aquí es como, Agustín de Betancourt, pues sí, hay un instituto que se llama así. Y poco más. O sea, salvo que, ¿sabes? No sé, hay algo ahí que hay una carencia que tenemos ahí, ¿no? Yo no sé cómo explicarlo porque tampoco es mi tema, no sé, es mi opinión nada más. O sea, Sí, yo pero no hablo con fundamento de esto, ¿eh? Estoy de acuerdo en el sentido que efectivamente hay... O sea, hay ignorancia. Es decir, Blas Cabrera trae a España en los años 20-30 a todos los grandes. Eso ya es suficiente, pero eso la gente no lo sabe. Y no sabe qué es canario ni siquiera, ¿no? Es decir, Marie Curie, o sea, varias veces, Einstein, Schrödinger, joder, es que el problema es nuestro. Es que hay un complejo, o sea, el problema es nuestro. Es decir, no, entonces es interesante. Y después me parece muy acertado lo que has dicho, que es para estudiarlo, ¿eh? O sea, que en los 50 hay una preocupación en España. Y, efectivamente, intentaron traer a Severo Ochoa. Severo Ochoa, afortunadamente, le cogió la guerra fuera, ya estaba fuera. No, entre comillas, no es un exiliado. Y entonces quisieron traerlo, porque se olían, y así fue. Severo Ochoa le dan el premio Nobel, fuera de España, en Estados Unidos. Que en el caso, como estamos hablando del caso individual, el de Blas Cabrera tiene una cosa más, algo que se añade, ¿no? Y es que cuando le pilla la guerra con sus hijos, cada uno en un bando, que eso es importante también, pues, su hijo mayor. Además, era el secretario de una persona que también seguramente conocen, que es Juan Negrín, que ese sí que lo conocemos por el Hospital Doctor Negrín, pero a Blas Cabrera no lo conocemos. Y era su secretario, estaba con él y en el gobierno, entonces obviamente era de la República. Y por otra parte, su hijo Luis, que es el segundo, estaba estudiando y cayó básicamente en las milicias, entiendo que es, ¿no? Del bando nacionalista, y cayó ahí. Le dijeron, ten esta escopeta y dispara a ese que es el malo. Entonces, hay una cosa con Luis en concreto que para mí es lo más triste que ocurre en toda la familia, porque al final Nicolás, que es el pequeño, se va con ellos a Francia, está unos años con ellos. Blas, el mayor, acaba en México, no está con su madre, no está con su padre, pero sí está con su madre posteriormente. Pero Luis
se queda en España y al principio, cuando sus padres están en Francia, intenta cartearse con su madre. Pero al intentar cartearse con su madre, lo tachan de espía. Y le dicen que si lo vuelven a coger con su madre, carteándose con una persona que está fuera, bueno, pues ya pueden un poco imaginarse las consecuencias. Entonces él empieza a tener mucho miedo, hasta tal punto, y esto lo cuenta todavía su hijo, que sigue vivo, que él no hablaba de Blas Cabrera, no hablaba de su padre, pero no hablaba de su padre ni siquiera a su familia, no hablaba a sus hijos de su padre, porque le daba miedo y durante mucho tiempo no habló de su padre. De hecho, su hijo, que es el nieto de Blas Cabrera, no supo nada de Blas Cabrera hasta que no empezó a estudiar física. Y entonces apareció en un libro y le dijeron, oye, este señor se parece mucho a ti, se llama como tú, ¿no será familia tuya? Y él dijo, pues yo no lo conozco de nada, no sé quién es ese señor. Y entonces le preguntó a su padre y su padre le dijo que era su padre. Entonces es una historia, creo que se unen muchos factores en ese silencio que se ha facilitado un poco, ¿no?, desde todos lados, ¿no?, para que no conozcamos ahora a Blas Cabrera. Y es importante, por eso es importante que hablemos de él, que volvamos a entender. Lo que ustedes estén aquí esta noche es una maravilla, porque significa que ahora se habrán ido por lo menos sabiendo quién es Blas Cabrera y un poco de su vida, espero. Y estamos llegando un poco al final, porque ya llevamos como una horita más o menos hablando, y tenemos un turno de preguntas también, si quieren ustedes participar. A mí me encantaría que si tienen alguna pregunta. Además tenemos a estos dos físicos aquí, físicos e historiadores de la medicina, aquí estos científicos que nos pueden ayudar. Entonces, si tienen, pues, no sé, lo que quieran, y si los puedo responder yo también, lo que quieran preguntar, están, a ver si alguien se anima. Alguien abre la veda. Uno. Por ahí arriba. Qué bueno, gracias. Hola, buenas noches. No sé, a cualquiera de los tres participantes, me gustaría saber exactamente la relación que había entre Blas Cabrera y Erwin Schrödinger. ¿Perdón? ¿Quién? Y Schrödinger. Schrödinger, vale. Yo puedo explicar una parte, pero a lo mejor ellos empezaron a tener una conexión científica, básicamente, y Schrödinger era un apasionado de España. El hombre, la verdad, le gustaba mucho lo que se hacía en España, le gustaba mucho lo que se hacía por aquí. De hecho, aprendió español, una cosa bastante extraña en ese momento, que todo el mundo aprendía alemán, y tenían una relación bastante estrecha. De hecho, bueno, a ver, estudiaban en un campo, el mismo campo, ¿no? Al final eso te une, y estuvieron juntos, creo que en algún Solvay. No sé si tú sabes algo más, Rafa. Sí, bueno, Schrödinger solía venir a la Universidad de Santander, venía casi todos los años. De hecho, creo que vino el 34, el 35, iba a venir el 36, pero empezó la guerra. Y entonces en aquella época ya Schrödinger estaba en Dublín, estaba trabajando en Dublín. Y de hecho le propone, porque claro, Blas Cabrera murió en el 40 y poco, ¿no? 45, En el sí. 45, eso. Y él le propuso a Blas Cabrera crear una escuela de física teórica y experimental en Sudamérica. Irse a Sudamérica y montar allí una escuela de los dos juntos y tal, pero al final no lo llevó a cabo. Yo creo que ahí Blas Cabrera igual estaba ya un poco también cansado, ¿no? Ya iba cuesta abajo. Pero tuvieron una relación bastante estrecha. O sea, quizá, yo creo que incluso más que con Einstein. Yo creo que más que con Einstein, porque se carteaba mucho. O sea, de lo que tenemos ahora de documentos que han quedado, hay muchísimas cartas de Schrödinger a Blas Cabrera. Y muchas escritas en español, con su español un poco el hombre lo que podía, ¿no? ¿Alguna pregunta? Por allí. Sin miedo, ¿eh? Déjalo loco. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la conferencia. Y nada, les iba a preguntar que, a pesar de la relevancia evidente que tenía Blas Cabrera
en el contexto de la física a principios del siglo pasado, haciendo descubrimientos relacionados con las tierras raras, con el magnetismo. ¿Por qué, y esto va un poco también por lo que dijo Rafael, por qué nunca se le dio el premio Nobel o por qué estaba lejos de conseguirlo? Es que el Nobel, bueno, a ver, volvemos a lo de antes, ¿no? Es decir, él era un experimentalista y era muy minucioso, ¿no? en su trabajo. El premio, en aquella época había, la cuántica se estaba desarrollando sobre todo en sus aspectos fundamentales. Y entonces había una serie de experimentos que digamos que iban apoyando, o sea, en la física, como entiendo yo que en cualquier ciencia, hay una parte teórica y una parte experimental. Si bien la parte experimental es fundamental para corroborar las teorías, el típico ejemplo pues lo tienes pues, cuando hace unos años le dieron el premio Nobel por fin a Higgs, que había predicho teóricamente la existencia del bosón en los años 60, sin embargo, hasta que no hubo dos experimentos independientes que demostraron la existencia de esa partícula, no recibió él el Nobel, ¿de acuerdo? Entonces, la parte experimental es fundamental. Pero en aquella época, entiendo yo, se estaba gestando el constructo teórico de la teoría, o sea, el constructo, perdón, matemático y de fundamentos de lo que era la teoría cuántica. Entonces, es complicado que en aquella época un experimentalista destacara tanto como para recibir ese galardón. De todas maneras, los premios Nobel también pasa mucho como con los Oscars y Premio Planeta. los premios Planeta, sí. Es decir, cuidado porque, pues por ejemplo, tú que nombraste antes Oppenheimer y tal, una persona que sin duda debió haber merecido el premio Nobel fue Lisa Meitner, que fue realmente la que descubrió los procesos de fisión en los que luego se basó Oppenheimer y toda la camarilla de él para construir una bomba atómica. Ella, de hecho, rehusó trabajar, ella fue de las pocas que rehusó trabajar en el proyecto Manhattan, porque dijo que no quería tener nada que ver con bombas, ¿vale? Pero realmente los primeros experimentos de fisión nuclear los llevó a cabo ella y desarrolló también la teoría. Lo que pasa es que, claro, en aquel entonces ser mujer era poco menos que... O sea, cuando ella empezó a trabajar con Otto Hahn, o sea, es que tenía hasta prohibida la entrada a los laboratorios, ¿sabe? Ella trabajaba en un sótano y tal, porque la dejaban estar allí. Entonces, con los Nobel pasa lo mismo, ¿no? Y no es porque, en este caso, pesaba mucho que fuese mujer y la mujer pues era como algo, un sucedáneo, ¿no? de persona en aquel entonces. Pero no solo ha ocurrido con eso, hay Gamow, que fue un gran físico y descubrió la radiación del fondo de microondas, realmente teorizó sobre ella y el Nobel se lo dieron a dos ingenieros que descubrieron casi de casualidad, poniendo unas antenas allí y tal, pues descubrieron ese ruido de fondo y entonces hay que tener cuidado, ¿no? ¿Que se lo podían haber dado? Pues sí, pero como dice Justo, pues es lo mismo que el premio Planeta, el premio Nobel, o sea, ¿quién no le hubiera dado un premio Nobel a Pérez Galdós? De literatura, por ejemplo. No, pero ahí sí estuvo una presión muy fuerte, claro, de España, claro, para que no se lo diera. Para que no se lo diera. Porque consideraban a Galdós un liberal, o sea, no era conservador, no era... Y eso y surtió efecto, ¿eh? Surtió efecto. Yo tengo un ejemplo, siempre digo un ejemplo que es muy, muy reciente, que es cuando, que no me acuerdo qué año es, pero el Nobel de Química que se lo dieron al CRISPR, a los descubrimientos del CRISPR, realmente la persona o el investigador que estuvo en el comienzo, que realmente fue el que dio pie a que después se pudiera hacer todo lo que se hizo con el CRISPR, con las tijeras genéticas, es José Mujica, y no se le dio el Nobel, se lo dio a otras personas. Entonces esto suele pasar mucho con los Nobel, al parecer, y con otros premios también. Bueno, y con las Reales Academias también. También, sí. ¿Alguna pregunta más?
Ah, dos, me encanta. Muchas gracias por esta iniciativa. Yo soy conejero. Muy bien. Y entonces, pues, siempre he tenido el gusto de conocer a gente como ustedes, de que hagamos publicidad de esta persona tan especial. Y hay un aspecto que yo quería preguntar, a ver si tuvo alguna influencia en el tratamiento que le brindaron posteriormente a Blas Cabrera, en relación a que el padre, Blas Cabrera Tofan, fue fundador de la logia masónica de Lanzarote, la Atlántica 22. Pregunto, ¿tuvo alguna influencia, dado que el franquismo se destacó, entre otras cosas, de eso de todo contra judeo-masonismo? Pregunto. Igual eso lo puedes saber. Tú justo lo sabes. Hombre, en el régimen de Franco, desde luego, o sea, eso está clarísimo, ¿eh? Ahora, yo pienso, antes no. O sea, porque había muchos masones y no, tampoco... En fin, o sea, en los años 30, en la República, había muchos masones y no, o sea... Sí, pero esa anécdota relatada antes de que no le dejaron bajarse del tren, ya estaba el franquismo vivo. Bueno, fue un poco, no sé si tuvo algo que ver, pero en realidad lo que esgrimía Franco para no dejarle volver a España fue un suceso que ocurrió en Santander. Él estaba al cuidado, de alguna manera, de sus alumnos y de varios profesores que estaban en la Escuela de Santander, y 5 de estos alumnos se vieron que eran franquistas, ¿vale? Lo vio la República. Entonces se los llevó a una cárcel flotante, de esas que estaban en ese momento en el norte de España, que sufrió un bombardeo. Entonces, no, un bombardeo no fue. Se bombardeó la ciudad y luego la ciudad fue a matar a todas las personas que estaban en esa cárcel, que estaba llena de personas que habían dicho que estaban a favor del bando nacionalista. Entonces a Blas Cabrera Franco le dice que los dejó allí, que no. Y en realidad Blas Cabrera intentó que sacara a esos chicos de la cárcel durante varios días, retrasó su salida de Santander incluso para poder llevárselos a Madrid, porque él había dicho que como rector tenía esa responsabilidad, pero no pudo, no les permitieron, no pudo llevárselos, y luego pasó este trágico suceso que tampoco tenía que ver directamente con él, pero para Franco fue suficiente, o por lo menos eso decían, que era suficiente para que no pudiera volver a España. O sea, había traicionado para Franco, de alguna manera, pues al bando nacionalista. Muchísimas gracias por la aclaración. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta así como general, para las Canarias como tal. ¿Cuáles fueron los aportes, por ejemplo, tanto científico como de divulgación, que pudo generar Blas Cabrera, tanto cuando él existía, cuando estaba vivo y estaba, digamos, a tope con la parte científica, y tal vez con el paso de los años? ¿Cuáles pudieron haber sido esos aportes o ese impulso a Canarias? Porque igual hablamos de España, hablamos mucho de Madrid, de la península, pero aquí, ¿qué fue aquí? ¿Qué se generó? Hombre, él volvía mucho. Lo que es verdad que no hizo su carrera aquí, hay que decirlo. Al final no hizo su carrera aquí y tiene todo lo hizo en Madrid. Tampoco es que aquí hubiera, en ese momento, eso, no había universidad. Pero sí que estuvo ahí, bueno, de alguna manera, siendo una personalidad muy reconocida, pues tenía cierto poder, ¿no? También a la hora de decir... bueno, lo que dice es importante, vamos a darle un poco de coba a Blas. Y lo que dije antes, no se tienen muchos registros de las cosas que hizo aquí. Se tiene registro de una pequeña charla bastante multitudinaria en el Ateneo en el 1915, y se sabe que antes de la guerra
el Cabildo de Tenerife en ese momento pues estaba preparando un congreso de ciencia. Claro, era en el 36 y él estaba invitado. Pero fue en el 36 y, claro, después no se pudo hacer ni siquiera el congreso. Eso es lo que se tiene un poco de registro más científico-divulgativo con respecto a Canarias. Ahora mismo no hay mucho más porque realmente pues es lo que hay, pero yo creo que el mayor valor que dejó fueron sus hijos, que sí que hicieron muchas cosas en Canarias, ¿no? El ejemplo de Luis Cabrera, que es arquitecto, hizo muchas de las cosas que tenemos aquí en Santa Cruz mismo, ¿no? De los edificios que hay aquí. Y Nicolás también fue profesor de varios profesores aquí. Entonces, al final, a lo mejor no directamente él, pero sí sus hijos han dado mucho por las islas también. Sí, ahí me parece, quizás no es algo de gran entidad, pero él cuando volvía los veranos de Madrid escribía en el Heraldo Canario y hay bastantes artículos sobre física en ese periódico, o sea, y es interesante. Bueno, aparte, no sé, a mí es que me parece una figura que trasciende, ¿no? O sea, es que le aportó al mundo, ¿no? O sea, su figura trasciende los localismos, los nacionalismos, lo trasciende todo, ¿no? Lo rellena todo, ¿no? Porque gracias a él, pues, se entienden las propiedades magnéticas de la materia y eso es que, claro, eso es un valor del mundo, de la humanidad, ¿no? O sea, no va mucho más allá, ¿no? O sea, me parece su aportación es... Sí. En ese sentido es que creo que es un valor grande también, o sea, ser introductor en un país de doctrinas de gran relevancia. Por ejemplo, Blas es hace el primer libro sobre relatividad en castellano, que eso no es, va para España y va para América. O sea, es importante. ¿Alguna pregunta más? ¿Quieren aprovechar? Una última, o no sé, si después quieren más. Bueno, la última. Bueno, yo tengo dos preguntas. Me llama mucho de estas personas así que son tan influyentes, que han tenido una vida tan interesante. ¿Cómo es la personalidad de él? ¿Es una persona, no sé, muy introvertida, muy extrovertida? No sé, que eso pone mucho... Por ejemplo, que me decían que no iba al instituto a las clases, sino estudiaba por sí, pero me interesa mucho la personalidad de él. Porque claro, las personas que están casi todas vivas no lo conocían directamente, pero un poco por lo que cuentan ellos de cómo era. Sobre Blas cuentan que era una persona bastante amable, bastante afable, bastante dispuesta a ayudar a los demás, algo que por eso digo que me parece como una cosa muy canaria, porque creo que nosotros siempre estamos muy en general muy dispuestos a ayudar, a ser personas pues eso, amables con el resto, ¿no? Cosa que a lo mejor en otros lugares es un poquito más frío, les cuesta un poquito más. También una persona muy despistada, muy metida en lo suyo, ¿no? Decían, hay un suceso que contaba su nieto, y es que él se pensaba que estaba en Madrid como si fuera por la laguna. Entonces el hombre iba leyendo sus libros, súper concentrado en sus libros, y que le podían atropellar pues, los coches que había en el momento, el tranvía y demás, porque no iba mirando a su alrededor. Entonces era como una persona muy inteligente, que se enfocaba mucho en las cosas, y de personalidad, pues eso, muy afable, muy amable, muy dispuesta también a un poco ayudar. ¿No? También es así como me lo imagina un poco, porque al final... Si lo tuviera aquí al lado, si te lo tuviera que decir por la familia, te diría que es una persona maravillosa. Porque la familia son personas muy, muy buenas, muy, no sé, cariñosas,
te acogen como si fueras uno de los suyos, así que si era la mínima parte de lo que son las familias, probablemente fuera así. Pues si no hay más preguntas, vamos cerrando si quieres. Muchas gracias a Rafael, muchas gracias Justo por acompañarme hoy aquí, porque para mí es muy importante seguir difundiendo la figura de Blas Cabrera. Les animo a comprar el libro, si ahora cuando salgan están ahí pueden comprarlos, se puede con tarjeta, con todo lo que quieran, se puede. Y si estoy yo por aquí, pues también se los puedo firmar. Les recuerdo que mañana y pasado siguen habiendo pues foros de Enciende el Cosmos. El de mañana y el de pasado, es que los dos son muy interesantes. El de mañana van a tener a Frances Northwood, que es una ingeniera de las que estuvo ayudó a hacer los cálculos de la NASA para las misiones Apolo. Bueno, una persona increíble y que con mucha sabiduría, y que va a ser seguro muy interesante también a las 8 de la tarde con Lorena Fernández Álvarez, que también es ingeniera informática y que va un poco a preguntarle cosas, a ver qué tiene que contar, porque es seguramente súper interesante. Y luego el sábado, el 21, a la misma hora, estará Antonio Mampaso y Rosaura Ruiz, que Antonio Mampaso es investigador del Instituto de Astrofísica y Rosaura es una de las biólogas más conocidas de México, y van a hablar un poco de a dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Un poco de esta pregunta que siempre nos hacemos, y que yo creo que para cerrar las jornadas estará muy bien. A ustedes, muchas gracias a Fundación Caja Canarias también por seguir apostando por este tipo de actos de divulgación, por seguir apostando por la ciencia, y a ustedes por haber pasado este ratito. Espero que lo hayan pasado bien y que se hayan quedado con algo más sobre Blas Cabrera, y muchas gracias a todos.